Estás escuchando Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aquí encontrarás elementos centrales y preguntas frecuentes de leyes de interés general explicadas de manera sencilla y en lenguaje claro. Puedes encontrar esta guía y muchas más visitando www.bcn.cl/leyfácil. Hoy revisaremos la ley sobre violencia intrafamiliar. En primer lugar, es importante mencionar que cualquier persona puede ser víctima de violencia intrafamiliar, independientemente de su edad, orientación sexual, religión, clase social, nivel socioeconómico y educativo. A continuación, abordaremos los principales elementos de las normativas que regulan esta materia y responderemos algunas dudas. Primero, es importante definir bien qué es violencia intrafamiliar. ¿Tú sabes? Sí, te explico. La violencia intrafamiliar, o VIF, se define en nuestra normativa como todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica de quien sea cónyuge de la persona agresora, es decir, que estén casados. También aplica para cuando quien agrede es el ex marido o la ex esposa y también para las relaciones de convivencia. Entonces, ¿la violencia intrafamiliar aplica solo a estas relaciones de pareja? No, también aplica a relaciones familiares de parentesco de la víctima, como padres, madres, hijos, hijas, las y los hermanos, abuelas, abuelos, nietas, tías, sobrinos, bisabuelos, entre otros. Los familiares pueden ser consanguíneos, es decir, que compartan sangre, o también pueden ser parientes políticos, que sería la familia del cónyuge o de la persona conviviente. También es violencia intrafamiliar cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común o afecta a una persona menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o la dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Mira, no tenía idea de esto último. Oye, ¿y tiene que ver todo esto el tema de las pensiones alimenticias, que ha sido súper discutido? Sí, qué buena pregunta. Mira, recientemente se incluyeron en la ley conductas que se den en contexto de relaciones afectivas o familiares que tengan como objetivo la vulneración de la autonomía económica de las mujeres, la vulneración patrimonial o la subsistencia económica de la familia o de los hijos. El incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias es un claro ejemplo de ello. Oye, ¿y una persona que está siendo víctima de este tipo de violencia, a dónde puede ir para denunciar? Una persona que esté sufriendo violencia intrafamiliar puede acudir a los juzgados de familia, a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones. Estos organismos y su personal tienen la obligación de acoger la denuncia y de orientar a las víctimas en la posterior tramitación legal. Oye, ¿y después qué organismos se hacen cargo de las denuncias? Mira, lo toman los tribunales de familia cuando son actos que no se definen como delitos. Si hay delito, ahí actúa el Ministerio Público, que es la Fiscalía. Las y los fiscales toman los casos y los presentan ante los tribunales penales. La Fiscalía se hace cargo también en casos de lesiones y delitos más graves, como el homicidio o también el maltrato habitual. En el caso de las lesiones, la pena habitual se aumenta en caso de que ocurran en contexto de violencia intrafamiliar. Hablaste de maltrato habitual. Uy, ¿qué es y qué relación tiene con este tema? El maltrato habitual es el ejercicio habitual de violencia física, psíquica o económica respecto de las personas protegidas por la Ley de Violencia Intrafamiliar, que son las que te expliqué al comienzo. El requisito determinante de este delito es que los actos de violencia intrafamiliar sean habituales. ¿Hay algún número de teléfono al que se pueda llamar en caso de violencia intrafamiliar? Sí, si estás sufriendo violencia intrafamiliar y necesitas información al respecto, puedes llamar al Fono Familia de Carabineros de Chile, el 149, que es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas y durante todo el año. También el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene un número de orientación para mujeres víctimas de violencia, el 1455, que es atendido por especialistas en violencia y entrega ayuda a las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y o psicológico. ¿Cuáles son las sanciones para quienes cometan violencia intrafamiliar? La ley establece una multa de media a 15 UTM, unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio de quien denuncia o demanda, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar que existen en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.
Además, en la sentencia se aplican una o más de las siguientes medidas. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como cualquier otro lugar al que ésta concurra o visita habitualmente. Si ambas personas trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento educacional para que adopte las medidas de resguardo necesarias. Y por último, la prohibición de porte y tenencia o el comiso de armas de fuego. La infracción de alguna de estas 3 medidas puede acarrear sanción penal o arresto de hasta 15 días para la persona ofensora. La última medida es la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Aparte de las penas para las personas culpables, ¿existen medidas de protección para las víctimas? Sí, los tribunales de justicia penal pueden adoptar medidas cautelares para proteger a las víctimas, o bien algunas de las medidas accesorias que te mencioné anteriormente. Además, fijar su plazo de duración y extenderlo en caso de ser necesario. Por su parte, el Tribunal de Familia que tramite un juicio por violencia intrafamiliar debe adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a su término, así como para dar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. El tribunal debe cautelar especialmente los casos en que la víctima está embarazada, sea una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. Oye, muchas gracias por explicarme. Tenía muchas dudas. De nada, si quieres más información, puedes encontrar el detalle completo de esta guía explicada de manera sencilla y en lenguaje claro en www.bcn.cl/leyfácil. Has escuchado Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene por objeto acercar la legislación a la ciudadanía. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de una o un abogado.